El Departamento de Historia del Liceo Los Cóndores presenta Unidad 1, séptimo año básico A y B. Nombre de la clase: El hombre aparece en la Tierra. Clase preparada por el profesor Vinco Carvajal Contreras. Clase número 2. Queridos alumnos, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda clase, esperando como siempre que se encuentren muy bien junto con sus familias. A continuación, vamos con la clase. Inmediatamente comenzamos a tomar apunte porque vamos a comenzar esta clase con una línea de tiempo. En esta línea de tiempo vamos a representar todo el periodo que el hombre ha estado sobre la faz de la Tierra, desde que aparecen los primeros homínidos, ¿cierto? Allá hace muchos millones de años atrás, hasta el día de hoy. Y vamos a dividir este periodo en dos partes. La primera de ellas la vamos a llamar los tiempos primitivos. Estos tiempos primitivos comienzan, como les acabo de decir, desde el momento en que aparecen los primeros hombres, cuando se hace bípedo el hombre, cuando ya dejan de ser un animal y ya comienzan a tener cierto pensamiento. Y este periodo de los tiempos primitivos finaliza allá en la Mesopotamia, con una civilización llamada Sumeria, cuando se descubre la escritura, o cuando se inventa la escritura en realidad. Y luego de este periodo gigantesco de tiempo, viene otro periodo gigantesco de tiempo, que es la historia. La historia la lleva. ¿Y por qué la historia? Porque a partir de que se descubre la escritura, comienza a quedar registrado todo lo que pasa. Antes no existía la escritura, por lo tanto no hay registro, no hay conocimiento de lo que pasaba. En cambio ahora que hay escritura, se escriben piedras, se tallan paredes, se escriben libros y va quedando todo registrado. Y esto dura hasta nuestros días. Aquí les voy a presentar un amigo, ¿cierto? Que nos va a enseñar que además los tiempos primitivos también son conocidos como la prehistoria, queridos alumnos. Ese es el periodo que vamos a estudiar. Entonces, a partir de este momento, nos centramos solamente en los tiempos primitivos. La historia la dejaremos para otra ocasión. Vamos con los tiempos primitivos y vamos a aprender algo sobre este periodo. Vamos a hacer ahora una segunda línea de tiempo, donde vamos a aprender que los tiempos primitivos los vamos a dividir en tres subetapas. Si ustedes se fijan, la línea del tiempo hacia la derecha no está terminada en punta de flecha, sino que está terminada en un cuadrado, en un rombo. ¿Por qué razón? Porque este periodo es finito, no es infinito como el tiempo en general. Aquí hay un momento en que termina, que es cuando se inventa la escritura. Veamos cuáles son las etapas de los tiempos primitivos. La primera etapa corresponde al periodo del Paleolítico. El Paleolítico comienza desde que el hombre aparece en la Tierra y finaliza con el descubrimiento de la agricultura, cuando el hombre comienza a domesticar a las plantas, cuando el hombre puede producir sus propios alimentos. De ahí en adelante comienza el segundo periodo, que es el Neolítico, un periodo de varios millones de años y que finaliza con otro acontecimiento especial, el descubrimiento de la metalurgia, cuando el hombre aprende a trabajar los metales y los comienza a utilizar para su propio beneficio. A partir de ese momento comienza la edad de los metales, un periodo también muy largo y que va a finalizar con la aparición de las primeras civilizaciones y con la invención de la escritura. Recuerden que cuando se inventa la escritura, allá en la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy día es un país llamado Irak, ahí comienza la historia. Todo esto es prehistoria y nosotros ahora estamos en la prehistoria. Vamos ahora a entender qué vamos a comprender en el curso como paleolítico y neolítico. Paleolítico significa edad de la piedra tallada. Estamos hablando de los primeros tiempos, cuando el hombre recién comenzó a hacer cosas con lo que encontraba en el suelo, y una de las cosas más importantes es que comenzó a transformar las piedras, se dio cuenta que podía transformar las piedras en utensilios que le servían para cosas útiles, por ejemplo, para hacer puntas de lanzas, para hacer puntas de flecha y también para hacer cuchillos, es decir, herramientas que le permitían obtener sus alimentos y de esa forma les permitía sobrevivir sobre la tierra. Aquí ya estamos viendo que el hombre también comienza a utilizar sus manos. Es decir, a diferencia de otros animales, comienza a utilizar parte de sus extremidades, parte de sus patas, para tomar las cosas y para poder
hacer estas herramientas que les fueron muy útiles. Por lo tanto, aquí tenemos un amigo, ¿cierto?, que aprende a usar las cosas que va encontrando en el medio ambiente para cazar y obtener sus alimentos. El Neolítico es una etapa, es como una evolución, ¿cierto?, de esta etapa del Paleolítico. Y el Neolítico significa edad de la piedra pulida. ¿Por qué evolución? Porque las piedras, miren la diferencia, ya no son piedras talladas. Estas piedras sí fueron talladas en realidad, pero a la vez las fueron puliendo. Y al pulirlas les van dando un aspecto un poco más avanzado, un aspecto más bonito, ¿cierto? Pero este aspecto bonito, esta idea de belleza, también es el desarrollo de un pensamiento abstracto que va a permitir que el hombre vaya desarrollando más su capacidad mental. Se dan cuenta que a la derecha vemos 6 puntas de flecha, que también son flechas que fueron tratadas y que fueron manejadas por los seres primitivos. Y de esta forma entonces vamos viendo cómo va evolucionando el ser humano, cómo va evolucionando la mente y la capacidad de hacer cosas. O sea, como dice nuestro amigo, ya están siendo mucho más capos que los antiguos hombres del Paleolítico. Vamos ahora a la próxima diapositiva. Bueno, ahora lo que van a hacer, queridos alumnos, es un cuadro comparativo. En su cuaderno van a comenzar a hacer una tabla donde van a colocar 4 títulos. Veamos qué es lo que nos dice un amigo que les tengo acá. ¿Están listos para tomar apuntes? ¿Sí? Vamos entonces con nuestro amigo chimpancé. Como les decía recién, van a colocar una línea de arriba donde van a colocar 4 títulos: aspecto, paleolítico, neolítico y edad de los metales. Y hacia abajo vamos a ir escribiendo los aspectos. Este es el primer aspecto. Una vez que terminen, fíjense donde dice edad de los metales, abajo dice los grupos sociales. Cuando terminen de escribir eso, van a tirar una raya de lado a lado. Y cuando hagan esa raya, van a escribir el segundo aspecto que viene en la diapositiva que sigue, y así hasta que terminemos todos los aspectos. Vamos ahora a analizar el primer aspecto, que es los tipos de sociedad. En el Paleolítico, las sociedades humanas eran recolectoras. ¿Qué significa esto? Significaba que andaban recolectando sus alimentos. Tenían que trasladarse de un lado a otro para poder encontrar sus alimentos. Recuerden que ellos se alimentaban de plantas, de arbustos, de raíces y también de animales. Y los animales que ellos cazaban se movían, se arrancaban y tenían que darles caza. Por lo tanto, tenían que ir siempre detrás de su alimento. Hasta ese momento no eran capaces de producir sus propios alimentos. Por lo tanto, los grupos eran clanes, eran bandas de más o menos unas 40 personas, que generalmente eran grupos familiares. Pero en el Neolítico, al descubrir la agricultura, la sociedad es agrícola y es ganadera. ¿Por qué? Porque aprenden a domesticar las plantas y a los animales. Aquí en esta época ya el hombre ya no es nómade como en el Paleolítico, sino que se hace sedentario, se establece en un lugar porque ya no tiene la necesidad de ir a buscar los alimentos. Es capaz de producir sus propios alimentos y por lo tanto también mejora la alimentación y crecen los grupos humanos. Ya no estamos hablando de grupos de 40 personas, ahora estamos hablando de grupos de 100 personas aproximadamente, y donde aparece por primera vez en la historia o en la prehistoria la figura de alguien que manda, la figura del jefe. Luego pasamos a la edad de los metales, donde continúa el hombre siendo agrícola o continúa desarrollando sociedades agrícolas, ganaderas, pero incorpora también la minería. El hombre aprende a tratar los metales, aprende a manejar los metales para fabricar utensilios. ¿Qué pasa con los grupos humanos? Aquí ya los grupos humanos crecen hasta unas 3.000 personas. Aquí ya no son grupos familiares, sino que son diferentes grupos de personas y muchas veces no todos se conocen entre sí, pero sí saben que pertenecen a un mismo espacio geográfico. Ya la figura de la persona que manda ya no es un jefe, sino que ahora es un rey, que tiene cierta autoridad y que tiene cierto poder por sobre la gente a la que él manda. Y aparecen los grupos sociales, grupos que se dedican a diferentes actividades. Un grupo que se dedica a la agricultura, otro grupo que se dedica a la ganadería, otro grupo que se dedica a la minería y a otras actividades que van a ir apareciendo poco a poco. Este es el primer aspecto. Vamos al segundo. ¿Cómo eran las personas en cada uno de los periodos? Ya les expliqué recién que en el Paleolítico eran nómades, pues siempre andaban buscando alimento, siempre tenían que ir detrás de su alimentación. En el Neolítico, como ya
desarrollaron la agricultura y también desarrollaron la ganadería y ya no tenían la necesidad de ir a buscar sus alimentos, se hacen sedentarios. ¿Y qué pasa en la edad de los metales? Siguen siendo sedentarios y la verdad es que seguimos siendo sedentarios hasta el día de hoy. Los grupos ya comienzan a ser también mucho más grandes. Esto no requiere mayores explicaciones porque ustedes son capaces de entenderlo rápidamente. Vamos al próximo aspecto. ¿Dónde vivían? En el Paleolítico vivían en refugios naturales, como cuevas o cavernas, o improvisaban tiendas hechas con palos o cueros. Fíjense ustedes que aquí eran muy parecidos a los animales. Ustedes han visto, por ejemplo, a los perritos cuando andan en patota, ¿cierto? A los perritos que se tiran en el suelo, se enroscan y duermen unos junto a otros, en cualquier lugar, en un tierral, ¿cierto? Debajo de un árbol. Bueno, en esa época el hombre era muy parecido a aquellos animales. Vivían debajo de un árbol, entre medio de unas piedras, dormían unos apretados con otros para darse calor, ¿cierto? Era el hombre muy parecido a los animales. Y en muchas partes los hombres todavía tenían el cuerpo completamente cubierto de pelos, todavía. Sin embargo, en el Neolítico, al establecerse en lugares más fijos, como ya se hace sedentario, ya comienzan a construir sus primeros atisbos de casa, sus primeras formas de casa, las chozas. Estas chozas eran elaboradas con barro, con paja y con arbustos o con otros materiales que ellos fueran encontrando. Eso les permitía tener un lugar de mejor calidad para vivir y ya no tenían que estar desarmando y armando sus viviendas en cada lugar hacia donde ellos iban. Pero en la edad de los metales ya aparecen las primeras casas, casas más cómodas. No piensen como las casas de hoy día, pero sí casas más cómodas de acuerdo a las condiciones que habían en esa época. Casas que tenían una o dos habitaciones diferentes, casas que tenían un espacio para plantar, ¿cierto? O que tenían directamente chacras donde podían producir sus propios alimentos y también algunas divisiones para el desarrollo de la vida en familia. Vamos al próximo aspecto. Alimentación. Bueno, esto es muy importante y acá en la próxima diapositiva creo que va a haber algo que les va a llamar mucho la atención. Durante el Paleolítico la alimentación era muy escasa, había muy poco alimento. Y eso impide el aumento demográfico, es decir, impide que vayan naciendo personas. Porque al haber muy poco alimento, ¿por qué había poco alimento? Porque los animales se les arrancaban. Las plantas se acababan a un lado y después para encontrar algo que les sirviera de alimento, les era muy difícil. Por lo tanto, la alimentación siempre fue escasa. Pero en el Neolítico, ya al tener ellos control de la producción de los alimentos, la alimentación se basa en cereales, en vegetales y también en carne. Y hay algo más importante, logran por primera vez tener alimentos de sobra. ¿Para qué? Para guardarlos para la época donde no pudieran producir alimentos. ¿Qué pasa en la edad de los metales? Aumenta la cantidad de alimentos disponibles. ¿Por qué? Porque empiezan a aplicar tecnología, inventan el arado, utilizan los animales para la agricultura, tienen herramientas más especializadas y por lo tanto la vida se va haciendo más fácil para estas personas. Vamos al próximo aspecto. Miren esto que interesante. Costumbres. El Paleolítico. En el Paleolítico los hombres practicaban el infanticidio, es decir, el asesinato de los recién nacidos. Ustedes dirán, pero ¿cómo mataban a los niños? Bueno, ese es un pensamiento del siglo XX, del siglo XXI que estamos nosotros, o de la actualidad. Pero en esa época, una boca más que alimentar era menos alimento para los que estaban vivos. Por lo tanto, tenían que matar a los niños para que el grupo pudiera sobrevivir. Pero además había otro aspecto importante. El niño, al cual mataban, se transformaba por sí mismo en alimento para el grupo, para ese grupo de 40 personas o de menos cantidad, era alimento. Y por lo tanto, era muy bien visto, era muy utilizado este sistema de infanticidio. Pasamos al Neolítico. En el Neolítico comienzan a usar la energía solar, el suelo y el agua. Pero ojo, no la energía solar como ustedes la conocen con paneles y ese tipo de cosas, sino que la energía solar para alimentar a las plantas. Recuerden que las plantas tienen un proceso biológico que se llama fotosíntesis. La fotosíntesis es un alimento, es lo que le da la energía a las plantas. Y por lo tanto comienzan a utilizar la energía del sol para tener plantas para la alimentación, tanto de las personas como de los animales que ellos lograron domesticar. Y ya en la edad de los metales, la costumbre fue construir las primeras ciudades, que en realidad eran pequeños pueblos, pero para lo que había anteriormente eran verdaderas ciudades
muy grande de unos 3.000 habitantes. Actividad económica, es decir, qué es lo que hacían para poder obtener alimentos. En el Paleolítico no hay mayor explicación, se dedican a la cacería, a la caza de los alimentos y a la recolección de los vegetales que ellos normalmente utilizaban como alimento. En el Neolítico, en cambio, ya se dedican a la agricultura y a la ganadería. ¿Por qué? Porque producen alimentos a través del cultivo de vegetales y de la crianza de animales. Y en la edad de los metales incorporan a la agricultura y la ganadería la minería. Pero hay algo más importante. Dentro de las actividades económicas en la edad de los metales, comienzan a realizar trabajos especializados. Por ejemplo, la alfarería, gente que se dedicaba a crear vasijas u otras cosas para poder contener los alimentos. Herreros, gente que se dedicaba a fabricar espadas, sables, lanzas para poder defenderse o para poder matar animales. Fabricar cuchillos, por ejemplo, para carnear un animal, etc. Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que utilizaron? ¿Qué cosas utilizaron? Durante el Paleolítico, estamos claros, herramientas muy rústicas, herramientas muy primitivas. Una rama, un árbol, una piedra, lo que fueran pillando y que les fuera de utilidad. Sin embargo, en el Neolítico ya comienzan a elaborar cosas. Cerámica para almacenar alimentos. Comienzan a tejer prendas con fibras vegetales o con otras cosas y de esa forma se van proveyendo de indumentaria para abrigarse en la época de frío. Antes de eso no usaban ropa o usaban muy poca ropa, normalmente con pieles de animales o con cueros de animales. En la edad de los metales ya comienzan a usar el fuego, descubren el fuego, usan los metales y comienzan a desarrollar herramientas mucho más elaboradas. Vamos ahora al arte. El arte siempre ha estado presente con los seres humanos y esto representa el desarrollo desde un principio del aspecto más que no es tan concreto, que es más abstracto, ya el aspecto más representativo. En este caso, en el Paleolítico, comienzan a desarrollar la pintura rupestre. Las pinturas rupestres eran pinturas que esta gente hacía en las cuevas, donde ellos representaban utilizando tierras de colores o la sangre de los animales o su propia sangre para dibujar, para usarlo como tinta y dejar muestra, por ejemplo, de cómo ellos cazaban animales, de cómo vivían al interior de las cuevas. Y esto también lo hacían tallando piedras. Acá en Iquique, en la zona de Iquique, en el interior de Iquique, hay mucha pintura y arte rupestre. Es muy interesante esa parte. En la época del Neolítico, ya cuando crean la alfarería, la cerámica, ellos van haciendo dibujos que van representando a los diferentes grupos. Y después en la edad de los metales van introduciendo diseños, aplican el diseño a las herramientas y al vestuario. Y eso va marcando una gran diferencia. Así, queridos alumnos, nos damos cuenta que a medida que va pasando el tiempo, el hombre en cada aspecto se va desarrollando, va creciendo para llegar a formar las sociedades que vamos a aprender más adelante. Estamos llegando ya al final de nuestra clase y como hemos visto, el hombre desde el momento en que comienza a caminar sobre la faz de la Tierra, comienza a crear cosas que les van siendo de mucha utilidad. En el camino de la vida comienzan o aprenden a tallar las piedras para usarlas en diferentes cosas. También aprenden a utilizar el fuego o descubren el fuego. Y el periodo del Paleolítico termina cuando aprenden a domesticar las plantas. Así, queridos alumnos, el hombre ha caminado en este primer trayecto de la vida durante el Paleolítico. Como ven, la historia es hermosa, la historia es interesante y por eso, queridos alumnos, todos ustedes lo saben muy bien, historia la lleva e historia la llevamos en el corazón. Un abrazo a todos ustedes. Ha sido este su profesor Vinco Carvajal quien ha querido acompañarlos tratando de hacerles una clase amena y entretenida. Y desde aquí les envío un abrazo a ustedes y también a sus familias. Cuídense mucho y tomen apunte, tengan actualizados sus cuadernos. Chao, chao.